Hace ya varios meses me propuse mejorar en una única habilidad, la habilidad de comunicar en escenarios, ya sea con un perfil universitario, es decir, dar ponencias en la universidad, en eventos científicos o conferencias relacionadas con la creación de contenido, clases que le he dado a estudiantes y demás. He obtenido muy buenos resultados en ese sentido y de cierta forma he logrado que me halaguen con frases como "se te da muy bien hablar en público", cuando la verdad es que esto no me sale de forma innata, simplemente es algo que he practicado a lo largo del tiempo y por tanto he intencionado a que sea así. Entonces nada, eso es lo que te explicaré en este video. Comenzamos. El punto más importante si quieres hablar en público y atraer a las personas hacia eso que tú estás hablando, hacia eso que estás comunicando, es la preparación. En dos sentidos, preparación sobre el tema y preparación sobre el auditorio, o sea, preparación sobre los que te están escuchando. Es imposible que lleves a cabo una presentación, una ponencia, lo más excelente posible si no dominas completamente el tema. Y eso es un concepto bastante básico que todo el mundo entiende. Si tú no tienes profundidad sobre algo, es imposible que te sientas seguro hablando sobre ese tema. Si no te sientes seguro, es muy probable, como le pasa a todo el mundo, que los nervios en ese momento te fallen y haga que al final la presentación no valga la pena. Y el otro punto muy importante es la preparación sobre tu audiencia, es decir, saber hacia quién va dirigido tu mensaje, saber quién te estará escuchando en ese momento, porque es muy diferente establecer conferencias con un perfil académico, con un perfil científico, o conferencias en donde simplemente vas a compartir una idea o un tema hacia un público libre, digamos. Y precisamente por eso he dividido en video dos sesiones. Una primera sesión donde les estaré hablando sobre cómo afrontar esas ponencias escolares, por decirlo de alguna forma, y una segunda sesión donde les hablaré de esas conferencias más libres, donde el objetivo fundamental es motivar y establecer un impacto en las personas que te están escuchando. Pero antes de entrar en las especificidades de cada tipo de conferencia, hay determinados aspectos generales comunes para todas, de los cuales les quiero hablar. Lo primero es el movimiento por el escenario. Un error que se suele ver cuando estás sobre todo en escenarios competitivos, en donde hay determinados participantes que con sus ponencias están compitiendo por determinados premios, es el mal uso del lenguaje corporal dentro del escenario y la incorporación de determinados movimientos que solo lo único que hacen es indicar que estás nervioso. Mi principal recomendación a la hora de preparar una ponencia es que simules lo más parecido posible el escenario en el que vas a dar esa ponencia. O sea, eso implica utilizar los medios o practicar con los medios lo más parecido posible a los que vas a utilizar durante la ponencia y establecer un lenguaje corporal, una zona donde practiques. Si es con personas, muchísimo mejor, porque ya vas a romper esa barrera limitante inicial de miedo de exponérselo a otras personas y que practiques desenvolviéndote durante esos ensayos con un lenguaje corporal adecuado y que practiques la eliminación de esos movimientos involuntarios que a veces hacemos producto al nerviosismo y a la ansiedad que tenemos a la hora de exponer. Un punto muy importante del lenguaje corporal es ir moviéndote a lo largo de todo el escenario con movimientos que sean fluidos, sobre todo de las manos, porque tendemos a equivocarnos mucho respecto al movimiento de las manos. Movernos por todo el escenario y establecer contacto visual con diferentes puntos del auditorio. Si te está evaluando o te está observando un tribunal de poca cantidad de personas, pues estableces contacto con cada uno de los miembros de ese tribunal. Pero es importante que todos tus movimientos y toda la integridad de tu persona sea fluida, que no haya nada forzado, que no haya nada repetitivo, que no haya movimientos que expongan la ansiedad que normalmente deberías tener a la hora de exponer. Lo que me lleva al otro punto, que es ser pausado a la hora de hablar. Porque como mismo exponemos esa ansiedad que tenemos a través del lenguaje corporal, lo exponemos a través de las palabras. Porque odiamos que a la hora de dar una conferencia exista silencio. Y es lo más normal del mundo. Cuando nosotros hacemos muletillas a la hora de hablar, porque no estamos hablando lo suficientemente despacio, lo suficientemente calmados, no estamos pensando con anterioridad lo que vamos a decir, tendemos a hacer esas muletillas para evitar el silencio, es decir, alargar las vocales. En ese preciso momento nuestra percepción del silencio es mucho más larga de la que realmente es. Es decir, nosotros podemos hacer pausas y que para nosotros son inmensas, pero que para el auditorio son unos simples segundos y no molesta. No pienses que el hecho de quedarte callado por un momento va a molestar el auditorio. Si es verdad que hay determinados escenarios donde tienes límites de tiempo a la hora de hablar, desde el punto de vista académico, que les estaré hablando próximamente, pero aún así en estos casos, aunque tengas que hablar rápido para poder completar tu ponencia en ese determinado tiempo, eso no implica que no puedas hablar de forma pausada, pensando lo que vas a decir
y con un equilibrio entre lo que dices y los silencios, las pausas, no alargar las vocales, por miedo al silencio, por miedo a que todo se quede pausado, que nadie diga nada. Cuando entiendas esto, es decir, cuando seas capaz de hablar pausado, de interiorizar lo que dices, de moverte fluido a lo largo del escenario, de evitar esos movimientos que describen ansiedad, no importa el mensaje que tú transmitas, a las personas les vas a dar confianza y les vas a dar seguridad. Vamos entonces al siguiente punto, que es tener automatizado lo que vas a decir. Y ojo con esto, no digo memorizado, no es tener una secuencia memorizada exacta de lo que vas a hablar y que si se te olvida una palabra no sabes cómo continuar. Eso es un error muy frecuente. Yo hablo del otro extremo, de tener automatizada la secuencia de eventos que va a tener tu ponencia. Es decir, la secuencia de elementos que tú vas a incorporar y tener automatizada esa secuencia, lo cual no implica que tengas memorizada cada una de las palabras. Simplemente sabes los temas de los que hablarás, cómo transitarás entre cada uno de esos temas, que eso es súper importante porque tendemos a detener muchísimo o a sentir determinada presión cuando tenemos que intercalar de un tema a otro. O sea, esas transiciones es súper importante que las practiques y que las tengas automatizadas, que sepas exactamente cómo te vas a mover de un tema a otro y cómo vas a intercalando esos contenidos de los que vas a hablar. ¿Y esto cómo se gana? Con práctica, 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 práctica y práctica. Yo he llegado a dedicarme fines de semana entero, desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 11, 12 de la noche, a practicar una ponencia, una única ponencia. Practicarla y practicarla y practicarla. Una única ponencia de 10 minutos, repetidas por 3 días. Yo tenía esa conferencia automatizada. Yo sabía exactamente lo que iba a decir, cómo me iba a mover entre los determinados puntos. Sabía qué diapositiva venía, qué yo iba a hablar por cada una de esas diapositivas. Y ese es el punto de automatización que necesitas si quieres ser excelente. Uno de mis principales referentes respecto a las ponencias, no desde el punto de vista académico, sino de impartir determinados temas en conferencias, es Alex Hormozi. Y él siempre dice una cosa: para estar seguro de ti mismo enfrente de un escenario, lo único que puedes hacer es practicar lo suficiente como para tener automatizado lo que vas a hablar. Y respecto a esta automatización, quiero enfocarles algo muy importante, y es que cuiden el inicio y el cierre de lo que dicen. Lo más importante de una ponencia es el inicio y el cierre. Es muy común en concursos en los que he participado, donde se exponen trabajos científicos, académicos, que los estudiantes terminen de forma muy vaga, que se ve que no le dieron nada de importancia al cierre. Y eso está súper mal, porque lo que más te puede joder una conferencia, independientemente del desempeño que hayas tenido a lo largo de toda la conferencia, aunque hayas expuesto de forma perfecta a lo largo de toda la conferencia, si tú terminas, bueno, y así termino, muchas gracias, se te ha caído completamente. Entonces, un punto muy importante es eso: cuidar el inicio, cuidar cómo empiezas, cuidar exactamente qué palabras vas a decir al inicio. No tengas el inicio y el cierre, o sea, no se lo dejes a la improvisación. Si quieres improvisar en el resto de la conferencia, hazlo. Si quieres tener determinados puntos en la ponencia donde vas a explicar algunas cosas, pero el inicio y el cierre de la ponencia no se lo dejes a la improvisación, tenlo muy automatizado. Ahí sí necesitas saber exactamente qué vas a decir, con qué diapositivas las vas a vincular. Todo tienes que tenerlo calculado en el inicio y el cierre de la ponencia. Y los otros consejos, en cuanto a consideraciones generales que puedo darle, un poco más administrativos a la hora de hacer la ponencia, son dos. En primer lugar, agua, siempre. Eso me lo dijo mi tutor y la verdad es que es imposible que puedas dar una conferencia con lo nervioso que uno normalmente se pone en esos escenarios sin que tengas siempre agua disponible, que siempre lleves tu pomo de agua. En caso de que tengas que tomar agua durante la ponencia, se nos reseca la boca y es imposible hablar cuando tienes la boca reseca. Cuando estás nervioso te pones aún más nervioso porque sabes que te está costando hablar y demás. Entonces, siempre agua seca. Y lo segundo es tener un plan A, un plan B, un plan D, un plan C y un plan Z. Siempre lleva varias memorias con tu ponencia, con las diapositivas en PowerPoint, lo que tengas. Siempre ten un plan B, un plan C, un plan D. Siempre ten otra variante en caso de que las cosas fallen. Planifica todo lo que tienes que hacer y todas las variantes que deberías tener en cuenta a la hora de establecer ese procedimiento para que si algo falla no te veas perjudicado. Ahora hablemos de algunas cuestiones a tener en cuenta específicamente en conferencias universitarias. Lo primero, referente al lenguaje corporal, debe ser mucho más calmado que en las otras conferencias, desde más libres. O sea, puede llegar a un punto donde solamente te
te enfoques en un determinado lugar y establezcas toda tu conferencia, es decir, impartas toda tu conferencia a partir de ese mismo lugar, sin moverte demasiado por el escenario, debe ser un lenguaje corporal mucho más calmado, mucho más adaptado a ese ambiente académico, sin tanta necesidad de motivar a la audiencia, pues simplemente estás exponiendo, no sé, los resultados en investigación o lo que sea, pero todo mucho más calmado. Lo otro más importante a tener en cuenta es ser extremadamente directo con lo que estás hablando y respetar los tiempos. Siempre eventos científicos académicos tienen determinados límites de tiempo que debes cumplir. Por ejemplo, la mayoría de ellos es de 10 minutos. Tienes 10 minutos para decir todo lo que vas a decir de tu ponencia, para exponer todos los resultados de tu investigación. Es súper importante que respetes ese tiempo. Si no, obviamente eres penalizado y eso implica que debes ser extremadamente directo. Cuando uno hace una investigación es evidente que sabes mucho sobre ese tema, porque lo has investigado, porque ha sido tu trabajo durante determinados meses. Y el hecho de saber demasiado sobre ese tema tendemos a caer en el error de querer abarcar demasiado, de querer explicar todo lo que sabemos sobre ese tema. Y eso es completamente erróneo, porque tenemos que ser muy directos a la hora de exponer nuestros resultados, muy directos con cada uno de los puntos que tenemos que exponer y respetar el tiempo, tanto por cuestiones de requisitos del evento como por respeto a nuestros compañeros, porque si nosotros alargamos nuestra ponencia, evidentemente ese tiempo se le recortará a alguien más del tiempo total del evento. El otro punto es estudiar las reglas, las normas del evento. Todo congreso, todo evento tiene unas determinadas reglas, tanto desde el punto de vista de la presentación como desde los trabajos que tienes que entregar. Necesitas regirte por esas normas, necesitas estudiar qué requisitos debes cumplir. A lo mejor tienes que presentar, no sé, una presentación tipo estándar, que todos los trabajos deben tener esa presentación. A lo mejor tus presentaciones deben tener una determinada cantidad de diapositivas o te explican determinados contenidos que no pueden faltar en las diapositivas. Todas esas normas deben ser estudiadas porque van a variar de evento y evento y no haces nada con presentar algo aleatorio hecho por ti, que por mucha calidad que tengas, si no cumple con las normas del evento, evidentemente no tendrás los resultados que quieres. Y el último punto es hacer diapositivas académicas, científicas, como quieras llamarle, pero que sean diapositivas que no sean informales. En la descripción les estaré dejando algunos de los modelos que yo utilizo o que tengo hasta ahora, hasta el momento, que he elaborado para presentar en esos eventos. Entonces les estaré dejando un drive con todos esos modelos de diapositivas que pueden descargar y pueden ser utilizados por ustedes en sus propias conferencias. Ahora, desde el punto de vista de esas conferencias extracurriculares, es decir, extrauniversitarias, no académicas, que por ejemplo en mi caso doy a la hora de crear contenido, no sé, con masterclass que hago, conferencias que imparto a determinados estudiantes sobre técnicas de estudio, sobre organización, sobre productividad y demás. Para ese tipo de conferencias hay variantes en cuanto a estas estrategias que les he mostrado. En primer lugar, las presentaciones, que como les comenté en el apartado anterior, debían ser muy estéticas desde el punto de vista académico, aquí tienen que ser muy móviles, es decir, tú tienes que ser capaz de enganchar a la audiencia con transiciones, no me refiero a las típicas animaciones de PowerPoint, sino transiciones entre los elementos de tus diapositivas que permitan a la audiencia seguir un patrón determinado. Lo otro muy importante aquí es el inicio y el cierre. En la descripción también les estaré dejando un documento con las principales estrategias de inicio y de cierre que yo utilizo en ese tipo de conferencias. Pero en esta se hace de vital importancia los inicios y los cierres, porque como el objetivo de estas ponencias es impactar, establecer un impacto en esa audiencia, y como ya les comenté anteriormente que lo más importante para estos aspectos es el inicio y el cierre de una conferencia, se hace evidente que necesitas cuidar mucho esos dos aspectos. Por supuesto, debes conocer muchísimo a tu audiencia. Yo recuerdo una vez que me escribieron para dar una mini clase a unos determinados estudiantes sobre técnicas de estudio y productividad y demás, y yo le estaba haciendo determinadas preguntas a la persona que me escribió sobre la edad, sobre qué estaban haciendo ellos y tal, y esa persona desconocía esos elementos sobre los estudiantes que iban a recibir la conferencia. Pero yo necesitaba eso porque en base a esa información yo puedo ser capaz de orientar la conferencia, de establecer el vocabulario que yo necesito utilizar, los medios que puedo utilizar, o sea, el entorno que yo le puedo crear a esas personas para que mi mensaje al final les llegue, que es lo importante. Y la verdad que no tengo ninguna conferencia publicada en YouTube, pero como yo aprendo de mis referentes, también ustedes pueden aprender de ellos. Entonces en la descripción también les estaré dejando algunas de las conferencias de Alex Hormozi, que es la persona que les había
mencionado anteriormente, para que puedan ver la dinámica de esas conferencias que verdaderamente tienen muchísimo impacto en las personas que las escuchan. Sin más, este ha sido todo el video por hoy. Más que el video, tienen mucho material en la descripción que les estaré dejando apoyando lo que les he comentado acá. Espero les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo. Un abrazo.